Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30 minutos, 7:30... en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Y comenzamos nuestra tertulia de hoy, apasionante, con don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, y iba a saludar a Sofía, que no sé si va camino al colegio porque esta mañana se encontraba un poquito mal. Y vaya, bueno, hombre. No sé si se ha quedado en casa o ha ido al colegio. En cualquier caso, un beso muy grande a Sofía y a su mamá, y que te pongas bien. Un beso, Sofía, y también a la mamá. Y se incorpora a nuestra mesa de tertulia un nuevo tertuliano, que curiosamente también se llama Mario Noya, pero que como todos ustedes pueden ver, no parece Mario Noya. Los que estén escuchando por la radio, simplemente se ha cortado el pelo, se ha afeitado, bueno... Se ha afeitado la barba, se ha cortado el pelo y de repente... Kilómetro cero, nos lo han dado Carmen Carbonell, kilómetro cero. Lo anda kilómetro cero. Plan renové. Buenos días a todos, queridos. Muy buenos días. Buenos días a todos, menos al alcalde Almeida. No se puede vivir en Madrid ya. O sea, y la gente puede pensar que es algo ya personal lo mío. Es que no, es que es invivible Madrid. Claro, ahora también se le puede echar algo de culpa al Santo Padre, ¿no? Porque buena parte de la que estamos padeciendo ahora tiene que ver con su visita. Por cierto, de Luis, en su visita, ayer, a propósito de su visita, vi en un informativo de televisión, en el de Telecinco, creo, en el de Franganillo, un reportaje muy sentido sobre la visita del Papa a Canarias, donde va a haber una cruz, un crucifijo gigante o grande, que va a estar hecho, o que han hecho con madera de cayuco. Y creo que el Papa va a hablar en algunas de las lenguas africanas más habladas en Canarias como consecuencia de la inmigración ilegal. Y creo que evidentemente no hace falta ser el lápiz más afilado del estuche para intuir, o para intuir que eso es parte de la campaña de sensibilización del Papa ante la inmigración, etcétera. Bueno, yo creo que hay que decir, vale ya. Vale ya. Europa ha recibido una avalancha migratoria inaudita en los tiempos modernos y no ha habido motivo para hacer un crucifijo con los cayucos. Han entrado centenares de miles. Se les ha prestado toda la atención del mundo. No ha habido grupos del Ku Klux Klan quemando negros por las calles. Oye, vale ya de jugar al chantaje emocional con Occidente. Vale ya. Se les ha prestado toda la atención del mundo. Se les sigue prestando toda la atención del mundo. Se les regala la nacionalidad. Se mantiene a sus familias, porque somos perfectamente conocedores que muchos de ellos tienen a papá y a mamá en casa, en casas además que en muchos casos son de clase media de esos países, con el niño generando ingresos en Occidente. Vale ya de los chantajes emocionales. Sobre todo porque además afectan a las clases más sentidas de Occidente. Por ejemplo, si eres una señora mayor que pasa mucho tiempo en la iglesia, que eres de las pocas que va al templo entre semana y te están dando todo el rato la turra con esto, encima vas a generar malestar a los desheredados de Occidente, a los ignorados de Occidente. Entonces, padre, madre y quien se quiera atribuir el mérito de esta campaña de sensibilización, vale ya. No, yo le sugería al Papa que, además de hacerse acompañar por 3 cayucos al altar de la misa de despedida en el puerto de Tenerife, pues podía tener algún gesto para las mujeres violadas en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, para las personas asesinadas por alguna de estas personas que han entrado en cayuco. Ya está bien, o es que la gente aquí tiene menos derecho. Podríamos hacer, pues por ejemplo, con la ropa interior de las violadas también podríamos hacer alguna cosa simbólica para recordar que, hombre, que está muy bien acoger a todo el que venga con buena voluntad, pero que lo que estamos viviendo no es eso. Estamos viviendo un fenómeno migratorio desbordado,
e inaceptable. Sí, yo respecto a estos temas éticos de la Conferencia Episcopal, que además están por la regularización de los 500.000 ilegales y todo este tema de la Iglesia, yo digo que aparte de darnos lecciones morales, nos podrían dar alguna lección práctica, porque desde el punto de vista de la inmigración hay un país dentro de la Unión Europea que yo creo que es el que tenemos que mirar como ejemplo de best practice, de mejor práctica en lo que se refiere a la inmigración, y es un país que tiene un índice de natalidad incluso inferior al nuestro, que es el Vaticano. El Vaticano tiene un índice de natalidad obviamente pequeño y tienen que reemplazar a sus administrativos, a su personal de cocinas y tal. Y sin embargo no sé cómo lo hacen de bien, que siempre esa sustitución que tienen con nuevos inmigrantes siempre resulta que consiguen gente que comparte los valores, tienen un riesgo de islamización cero. No tienen zonas no-go donde la Guardia Suiza esta que va con los piquitos no puedan entrar, es decir, puede la Guardia Suiza ir perfectamente. Entonces digo, oiga, aparte de darnos lecciones morales, ¿por qué no nos dan una lección práctica de cómo lo están manejando la inmigración dentro de lo que es el Estado Vaticano para que nosotros podamos aprender y copiarlo exactamente? Y no tener nadie, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, nadie se pone ahí a rezar mirando a la Meca, ni nadie corta la circulación, ni nada. Entonces, que nos lo expliquen. Y nosotros simplemente copiaríamos religiosamente, nunca mejor dicho, la política de inmigración del Vaticano para aplicarla a España. Por cierto. Y yo sugeriría también, de paso, otra cosa, que para demostrar que de lo que hablamos es de caridad y no de negocio, las ONGs católicas renuncien a cualquier tipo de subvención pública relacionada con el tema de la inmigración, dedique el Estado ese dinero a atender a los españoles necesitados, y entonces pues que esas ONGs católicas, porque lo hacen por caridad y no por negocio, financien con su propio dinero o con el del Vaticano toda esa atención a una avalancha de inmigrantes, ¿no? Por cierto, no estaría de más que las ONGs católicas y no católicas se las declarara responsables civiles subsidiarios de todos los daños que cometan en las personas o en los bienes de quienes aquí vivimos, todos esos a los que ellos gestionan. Creo que se acababa en 3 minutos el negocio. O que cubran con un seguro de responsabilidad civil. Exacto. Está bien tirado esto de que se haga todo pro bono. Es decir, todo, cuando digo todo es todo. Todo aquel que participe de eso, para que deje de ser un negocio, es decir, que los locales se cedan gratuitamente, que la atención de todo tipo que reciban sea gratuita, de todo, o sea, no, gratuita, que la paguen ellos. ¿Ha dicho usted que está pro bono? Sí, eso es. Sí. Y por otro lado, de nuevo, es que voy a insistir, es que yo le pediría al Santo Padre que cambiara el mood, que dicen los modernos ahora, que cambie el estilo que piensa adoptar, y que el discurso en Canarias sea de agradecimiento a Occidente, gracias por acoger a los desheredados de la tierra, de denuncia implacable de las mafias, y de los regímenes que viven de eso, que están en Europa y en África. Entonces ese discurso sería maravilloso. Yo le pediría que cambie otra cosa, que cambie el viaje, que lo posponga, porque yo creo que la circunstancia en la que en estos momentos está España, con un presidente del gobierno que además trata de aprovecharse de ese viaje, que pretende que el Papa le trate a él como un jefe de Estado, y que no solo vaya a la Zarzuela, sino que el Papa también vaya a la Moncloa a visitarle, que pretende utilizarle al Papa para blanquearse él, su familia y toda la corrupción que hay alrededor. Y yo creo que en estas circunstancias estaría bien que el Papa dijera, oiga, mire, dadas las circunstancias de España y de la corrupción que hay en estos momentos del gobierno, prefiero retrasar mi visita a 2027 o lo que sea, porque además eso serviría y nos ayudaría a todos los españoles, porque significaría a nivel internacional que el escándalo está siendo conocido y el Papa está actuando en consecuencia. Luego eso sería mi sugerencia. Pues no está mal tirada, porque la verdad no entiendo en qué beneficia al Papa ni en qué beneficia a la Iglesia Católica una foto del Papa con Begoña Gómez, bueno, es como Jesucristo al lado de los ladrones, pero bueno, si el Papa quiere aparecer ahí en la cruz al lado de los ladrones y tal, pero bueno, sería un momento que es peor aún, porque el Papa
Y fijaos, porque yo lo recibí con alivio por varias razones, entre ellas porque no era Francisco, el Papa, si se está significando en los últimos tiempos, es por su política exterior, por decirlo así, y por la política migratoria. Y como casualmente está alineado en ambas con Pedro Sánchez, toca decir, ojo con jugar a la política. Porque estás ahí para ser jefe espiritual. Eres efectivamente, eres el jefe de un Estado, pero es un Estado de broma. Es un Estado que no es un Estado en los hechos. No tiene política migratoria, no tiene política... Es Italia. Para todos los demás efectos es Italia. No juegues a hacer política. No juegues a hacer política porque no te pusieron ahí, ni a tus predecesores para hacer política. Es más, cuando hicisteis política... le ha puesto ahí el Espíritu Santo y a Sánchez le puso Santos Cerdán. No es lo mismo, pero bueno. Yo el otro día pensaba, porque me encanta lo de las similitudes históricas y ver cómo ciertas cosas pasan una y otra vez sin que los seres humanos aprendamos. Y el otro día estaba pensando en la comparativa entre una Iglesia Católica en la actualidad sometida al poder político, en el sentido de que ha abrazado todas las causas progres que en Occidente determinados movimientos políticos han puesto en marcha, y por otro lado metida de hoz y coz en el tema del negocio, las simonías, ese tipo de cosas, poniendo el cazo y apoyando a gobernantes, en fin, un poco moralmente despreciables. Y me estaba acordando de las circunstancias en las que surgió la Reforma Protestante. La Reforma Protestante sale adelante precisamente por una iglesia que estaba metida de hoz y coz en la corrupción económica y metida de hoz y coz en el trapicheo político. Entonces, aquello, con más razón o con menos razón, da lugar a un movimiento de rechazo dentro de una parte de la propia iglesia que termina desembocando en la Reforma Protestante. Yo creo que la Iglesia, cuando mejor ha hecho las cosas, es cuando se ha dedicado a defender doctrinalmente a su grey, y cuando se ha dedicado a no dejarse corromper por los dineros. Por ejemplo, eso de recibir dinero para perdonar pecados, recibir dinero para nombrar obispos y esas cosas, o ahora recibir dinero por traficar con inmigrantes a gran escala, porque es una cosa industrial. Son 280 millones, creo que me los dijeron. Que se lleva Accem, sí, señor. Sí, exacto. Bueno, en fin, cerremos. Antes de cerrar, el lema de la visita, el eslogan, es alzad la mirada. Habría que llevarle a, yo que sé, a Torrelodones, y que alce la mirada y vea el Valle de los Caídos. Se le explica un poquito qué es el Valle de los Caídos, y luego se le explica cuál es la situación actual del Valle de los Caídos. Y de lo que ha hecho la Iglesia, que estuvo a punto de ser exterminada en España hace 80 años nomás. El mayor genocidio en el siglo XX de católicos sucedió en España en los años 30. Y también le llevaría yo a Paracuellos, que ahí también hay beatos y santos, y también que lo viera, porque los herederos, no digo herederos en el sentido ideológico, es precisamente Pedro Sánchez, como que de aquellos que cometieron el mayor genocidio contra ellos los se proclaman herederos de, y claro, además están todo el día hablando de lo bueno que fue la Segunda República y reivindicando a los que destrozaron la Segunda República. La Segunda República, esa es lo que pasa siempre. La Segunda República la trae la derecha. Vamos a jugar a los que dicen la derecha responsable con sentido de Estado, y otros dirían, bueno, o la derecha sin remedio. La trae esa derecha y al mes le están quemando templos. Repito, la trae la derecha. Sí. La trae la derecha monárquica, monárquica hasta el día anterior. Y los que destrozan ese régimen son las izquierdas. Sí, sí. Son las izquierdas, y muy significativamente. Ya que dice usted que llevemos al Papa a Torrelodones, pues otra cosa que le podemos hacer si va a Torrelodones es enseñarle el parque
donde quedaron para pegarse una banda de magrebíes y otra banda de no sé qué hace 2 días en Torrelodones, donde ha acabado muerto uno de una de las bandas por un disparo, donde se esgrimieron machetes, y le puedo enseñar el colegio donde van niños desde infantil hasta secundaria, en cuyas puertas, no estoy diciendo a 50 metros, en cuyas puertas se liaron a machetazos. Se lo puedo enseñar al Papa. Estuve viendo ayer en la puerta del colegio pues algunos de los cristales rotos de uno de los coches cuya luna rompieron, pues no sé si de un tiro o de un machetazo, pero que estaba aparcado a 3 metros de la puerta, de esa puerta del colegio, de niños de todas las edades. En fin, no sé, yo he sido toda mi vida partidario de la inmigración y lo sigo siendo. Los inmigrantes aportan riqueza, los que vienen a trabajar, aportan diversidad cultural, que la adoro, me encanta, pero, oiga, también me encanta, como decía ayer, el buen whisky. Me tomo un chupito cada 3 meses y lo disfruto muchísimo, pero si te tomas 6 botellas de whisky en un día, pues acabas cirrótico perdido. Entonces estoy ya hasta las narices de la cirrosis migratoria. Buena imagen. Cirrosis inducida. Si el problema no es la inmigración, el problema es la dosis. Tiene usted toda la razón, don Luis. El problema es la dosis de inmigración. No, y que de repente, además, con ciertos temas, como que se impone un tabú y no se puede hablar de nada. Y uno de los temas sobre los que más tiene que hablar la ciudadanía y a los que más se debe consultar es sobre la inmigración. No te quiero ni contar sobre las leyes máximas, porque es lo que modifica su constitución. Sí, pero no es ni siquiera hablar. Es decir, cuando hay una gran decisión que impacta a un país, llega un momento en que es preciso la consulta a los ciudadanos. Claro. Es decir, cuando Felipe González de repente dijo, me he equivocado porque creo que le conviene a España entrar en la OTAN, pese a que en su campaña había dicho OTAN de entrada no, pues de repente él no cambia de opinión y dice, pues ahora voy a hacer esto porque me apetece. Es una decisión tan trascendente para España ese ingreso, que coge y hace un referéndum. Y lo que se está haciendo ahora, que es un cambio de censo y abrir la mano para una regularización gigante, oye, qué menos que decir, voy a consultar a los españoles, porque es una decisión de igual trascendencia, porque nos puede cambiar nuestra fisonomía absolutamente. Y entonces dicen, oiga, pues respete a los ciudadanos, y no es solamente ya que se establezca un debate en el Congreso o lo que sea, sino que se consulte a los españoles después de ese debate de qué país queremos, porque están jugando con fuego. Y porque eso no es reversible. En el debate de esa consulta, pues podemos analizar racionalmente las cosas y, por ejemplo, pensar en ¿qué tal si en vez de gastarnos 7.000 euros al mes en un MENA aquí en España, le damos al padre del MENA 600 euros al mes, que es el salario medio en Marruecos, con lo cual él mantiene en Marruecos al MENA y a sus 7 hermanos? No me fastidies. No. Esto es una vergüenza. No, pero, ¿Sabes que vi el otro día, creo que lo comentaba Samuel Vázquez, que se da el caso de familias marroquíes que viven ya en España y que al niño lo colocan como MENA, y para que se encarguen de tal. Y entonces, porque ha habido casos de algún chico que le han estado viendo si sábados o domingos dónde iba, y es que iba a casa de sus padres. Entonces, ya dices, bueno, esto es un... Tenemos ejemplos de políticos marroquíes de segunda fila, concejales en ayuntamientos que venían aquí, dejaban al MENA y se volvían a su país. No puede ser. Y ojo, y un momento, es que estamos en una situación crítica, están haciendo fechorías que la vamos a pagar muy caras, el régimen sanchista, y no somos conscientes, porque si fuésemos conscientes el país estaba paralizado y al borde del conflicto. Claramente. Por ejemplo, las nacionalizaciones, la ley de nietos, eso es una infamia de tal calibre. Pero aparte, es que encima no tiene ninguna legitimidad, no está siguiendo los procedimientos ordinarios. Por cierto, se está dando a entender que eso todo es automatizado, y no es verdad, no es automatizado. A nadie se le está diciendo, oiga, ¿su abuelo quién era? ¿Mi abuelo Manolo? Sí, su abuelo Manolo. ¿De dónde es? Pues yo he tenido amigos hispanos en Estados Unidos que te dicen,
Hola, ¿qué tal? Soy hispano porque mi abuelo, ¿de dónde era? Mi abuelo era, y esto la respuesta me la han dado literal una vez, de Camino de Santiago. Digo, pues, la célebre localidad de Camino de Santiago. ¿Quién lo represalió? Aparte de tu abuela, a tu abuelo, ¿quién lo represalió? Es que lo quiero saber. ¿Y dónde está esa documentación en la que consta que tu abuelo fue represaliado? Porque se les está dando por esto, es parte de la memoria democrática, etcétera. Eres un descreído, Mario, eres un descreído. Esto se está haciendo, lo está haciendo Salazar, ¿sabes? El que se frotaba con las secretarias en la Moncloa, que se ha ido a Argentina. Y Salazar hay que confiar que lo está haciendo muy serio. O sea, la gente se acerca a Salazar, donde esté él teniendo su oficina, y Salazar le dirá: Ave María Purísima, ¿a quién usted votaría si yo le doy la nacionalidad? Y entonces, si la persona dice votaría al PSOE, dice: ahora, perfecto, usted tiene abuelo en Ponferrada. Ya está. Yo creo que ese es un poco el sistema que Salazar está llevando ahí. Me alegra que pongan ustedes este tema encima de la mesa, porque he tratado en las noticias el asunto de el posible fraude a que pueda llevar la ley de nietos. Que el fraude ya es la ley de nietos. No, la ley de nietos es un fraude. Y yo, vamos, creo fraude que el gobierno nuevo que entre debería revisar aquello y los casos especialmente escandalosos, revocar la concesión de nacionalidad, porque esto no se puede consentir. Pero tendría que haber reciprocidad, es decir, si yo resulta que tengo un antepasado mío que fue con los conquistadores y estuvo en Argentina, que me permitan a mí votar también en Argentina, que me permitan a mí también votar en Cuba, o que me permitan, es decir, que sea recíproco. Oiga, nosotros le dejamos a un descendiente de tal que pueda, por ley de nietos, votar en España, pero oye, que también los descendientes de españoles que estuvieron allí, de los conquistadores y tal que fueron ahí, que también nosotros podamos votar en esos países. Y si no hay reciprocidad, a tomar viento. Sí. A tomar viento. Bueno, pero esa reciprocidad, yo siempre en los tratados internacionales se tiene que producir. Yo creo que todo esto efectivamente es una vergüenza que hay que ponerle fin. Pero sin írsenos la olla, porque veo gente en las redes: Dios mío, el PSOE ha ganado en el voto cera del exterior en Andalucía, a pesar de que en el voto real en urna pues estaba muy abajo. Por Dios, aquí está el fraude. Bueno, yendo a los números, ¿cuánta gente ha votado en el exterior? Pues 20.000 personas. Lo cual representa un 0,5% de los 4.200.000 que han votado en urna. La última vez fueron si solo decir, con eso pero está aumentando, eran 5.000 en las últimas elecciones. Sí, bueno, pero con eso no vuelcas absolutamente pero nada. Es un tema cuantitativo. El nivel de abstención en el voto exterior, es decir, todos estos nietos legalizados, ha sido del 97% en las elecciones andaluzas. Lo que quiera. Ahora vamos a hablar de cuántos escaños, de cuántos votos le han faltado a Vox para arrebatarle al PSOE un escaño en Jaén, por ejemplo. Que además no ha variado ni un escaño lo del voto cera. Ya, pero que podría haber. Pero que lo que quiero decir es que mira, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Conviene a veces recuperar el sentido común, incluso aquí en Radio La Colifata, ¿vale? Bien. ¿Por qué un señor de un pueblo de los que han sido condenados ya por fraude electoral en Andalucía, ¿por qué cometen fraude? Evidentemente puede aburrirse un día en casa, pero si no, porque algo pasa. ¿Por qué el PSOE coloca a Chusma como la que ha colocado en los organismos más sensibles de España? Pues para intentar cometer fraude, claro que además, sí. Es que y tenemos que estar vigilantes, pero es que me molesta mucho esa especie de discurso que veo que cala entre algunos opinadores de la derecha de: Dios mío, en el voto cera de Andalucía ha ganado el PSOE, eso demuestra que estamos perdidos en 2027, vamos a morir todos. Hombre, no, vale ya. ¿Sánchez querría hacer todas las trampas del mundo? Claro que sí. ¿Puede hacerlas? Respuesta: no. Lo intentará y hay que pararle los pies, pero no induzcamos al derrotismo absurdo. Cuantitativamente tiene usted toda la razón, don Luis. La única cuestión es que cualitativamente y éticamente sí tenemos que responder a lo que son estas regularizaciones y estas nacionalizaciones. No hay derecho a regalar. No hay derecho a regalar. Radio Colifata me ha llegado porque hicimos un anuncio con Aquarius, con Radio Colifata. Buenísimo ese anuncio. ¿Fuiste tú? Sí, claro. La gente es maravillosa. A eso pierdo. Es una maravilla ese anuncio. Una maravilla. Por cierto, pero
O sea, de verdad, insistamos en una cuestión. Hay un gobierno sin presupuestos que no va al Parlamento porque le pierde todo, que está modificando, está adoptando leyes que están modificando estructuralmente España. Entonces, ahí o montamos un Maidán o nos va a comer porque nos ha calado a todo el mundo, ha calado a su partido. Hacen falta más movilizaciones. No, pero de todo sí, tipo. Señor. Es decir, que incluso de repente los estupendos digan, pues me va a salir. Don Marcos, el problema yo no creo que sea el gobierno se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, o sea, les ha entrado y tal. El problema es cuáles son los mecanismos que tiene nuestra democracia para poder librarse de un gobierno que de repente se ha trastornado. Y el problema es que nos estamos encontrando que aquí ya no es solucionarlo de que haya un cambio de gobierno, sino lo que tiene que haber es una transformación muy profunda para ver qué controles han fallado, qué contrapesos han fallado y cómo tenemos que reinventar toda la estructura o el entramado para evitar en el futuro que se vuelva a producir una cosa como la que tenemos delante. Y por otro lado, el problema es ¿qué está haciendo la oposición? ¿Qué está haciendo la oposición? Porque, bueno, yo el otro día escucho y estoy totalmente de acuerdo con una cosa que decía Aznar, que el que pueda hacer, que haga. Totalmente, es decir, pero que empiece a hacer la oposición. El primer partido de la oposición es el primero que quien pueda hacer, que haga. Que hagan ustedes, señores, hagan ustedes. Porque a la gente decirle el que pueda hacer que haga, ¿qué hacemos los que no estamos en ningún partido ni nada? Bueno, pues el otro día tratamos de hacer una marcha y que nos salió bastante bien, pero una marcha que decidió el Partido Popular boicotearla desde el inicio. Que eso ya no es que sea una vergüenza, es decir, es que la boicotea desde el inicio, perfecto, pero una vez que la marcha se hace y es un éxito porque puede ser de la marcha más grande que se puede haber producido en las últimas décadas aquí en España, una vez que la marcha se hace, van y con toda la cara dura del mundo colocan a una senadora en la puerta de Génova con un micrófono y dice, sí, porque los españoles salen a la calle y tal, y entonces todos los telediarios, Antena 3, Telecinco, todas las radios pro PP y la prensa pro PP, apropiándose de algo que han boicoteado, que no han movido en redes, que no han animado a la gente a ir y simplemente colocan a una senadora ahí delante con una cámara y de fondo la marcha y dice, pues este éxito se debe al PP, pero no hay que ser sinvergüenzas, hombre, hay que ser sinvergüenzas. Le veo a usted un poco caliente. Yo digo una cosa. Hombre, es que para que te esté mintiendo Sánchez y estés harto de las mentiras de Sánchez, dices, oye, pues estamos hartos, pero de repente que el partido que se supone que va a gobernar en sustitución de Sánchez empiece ya mintiendo, empiece tratando de ocultar que no ha apoyado esta marcha, que no la ha movido para nada en los medios de comunicación ni en sus redes, y esto es facilísimo. Tú te coges en los tuits del Partido Popular de los días anteriores al día 23, cero de animar a la gente a que vaya. Se coge usted la fonoteca de un par de radios próximas al PP, y cero. No es que boicotearan la marcha, es que la ridiculizaban. Sí, una la mencionó, que fue la COPE, precisamente, y la mencionó brevemente, lo de la marcha, para reírse de ella y para decir que lo más importante era la marcha que iba a haber en el Rocío. Pues mire, eso es. Bueno, pausa publicitaria, usted no dice nada porque le acabo de interrumpir. Pausa y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia.
Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9 y 1 minuto, 8 y 1 en las Islas Canarias y vamos con la polémica del día. ¿Hacemos presidente a Torrente para hacer la ficción realidad durante unas semanas? Porque se ha enredado el Partido Popular con el tema de la moción de censura de una manera francamente estupefaciente. Con la moción de censura, pues tú puedes perfectamente decir, no, miren, la moción de censura no es necesaria, por esto, digo, no sería conveniente por esto y por esto. Pero en lugar de la moción de censura vamos a hacer esto, esto y esto. Lo que pasa es que les falta esa segunda parte, entonces como les falta esa segunda parte se enredan. Y entonces dicen, no, la moción de censura no dan los números, entonces vamos a buscar los números y entonces invitamos a PNV y a Junts, y entonces PNV y Junts humillan al Partido Popular. Vale, Teo, sí, vete a Waterloo, y entonces discutimos, dice, no puedo ir a Waterloo, bueno, entonces no me dan los números. Entonces sale García Margallo, también Partido Popular, que se puede presentar un candidato neutro, como está reclamando Junts. Con lo cual, ahora que dice el PP, no presento un candidato neutro. Si presentamos un candidato neutro, ¿a quién presentamos? No sé, a ver, así al azar, a Ramón Tamames quizá podríamos presentar para candidato neutro. De verdad, no es necesario hacer el ridículo de continuo. Mira, hay una cosa que me llama notablemente la atención. Y voy a decirlo así, que sé que es una palabra que no le gusta a lo mejor demasiado al señor Feijóo, pero es la hipocresía. La hipocresía. Cuando tú dices que lo más importante es España y que vas a hacer todo para cambiar este gobierno, pues uno va y se lo cree. Dice, oye, Feijóo ha dicho que lo más importante es España y echar a este gobierno y voy a hacer todo en mi mano. Bueno, pues va Puigdemont y dice, bueno, pues ven aquí, a Waterloo. Ah, eso sí que no lo hago. Digo, bueno, ¿por qué entonces no lo haces? Si has dicho que vas a hacer todo y lo importante es echarlo, y hay alguien que te dice, sí, ven aquí, lo hablamos en Waterloo, Waterloo bien vale una misa, ¿no? Claro, pero ¿por qué no lo hace? Porque sabe que le perjudica, no a España, sino concretamente a él como candidato en unas futuras elecciones el haber tenido una foto en Waterloo. Hombre, luego, en el fondo, también a España, porque blanquear al delincuente es la monda. Pero el tema es esa hipocresía de que haces los discursos, como decía Aznar, oye, el que puede hacer que haga, y que dice Feijóo, haré todo lo imposible y tal, y cuando le piden ese pequeño detalle, pues resulta que entonces no, ahí ya no lo voy a hacer, que voy a quedar mal yo, que me van a decir, etcétera. Entonces, basta ya de esos grandes discursos grandilocuentes y todas esas afirmaciones para que realmente quede en nada. Digo, oiga, pues diga usted, haré todo para echar a este hombre, menos ir a Waterloo, menos hacerme una foto con tal, pero menos participar en manifestaciones de la sociedad civil. Menos ir a manifestaciones que no haya convocado yo, porque entonces me da muchos celos, yo qué sé, pero que me diga la lista, porque si no, de verdad, es una hipocresía absoluta. Mire, por otro lado, las manifestaciones yo prefiero que las boicoten, porque así queda mucho más claro para qué está la sociedad civil y para qué están los partidos. Los partidos están para estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. Y para que se pongan nerviosos en alguna ocasión. Y no solo los partidos. Es que estaría muy bien que de repente
ciertas empresas, instituciones, etcétera, dijeran, o la Iglesia. Y vuelvo a decirlo. Mira, si me permitís, nos ha estado escuchando una amiga que es catequista y acaba de decir, me acaba de escribir: muchas gracias por vuestra claridad, Mario. Y dice, yo en X no puedo decir tan claro lo que pienso, soy catequista y no quiero dejar de serlo. No voy a ir a nada del Papa, sintiéndolo mucho. Me parece un despropósito lo de Canarias y en general la postura. Doy catequesis a adultos sudamericanos, no tengo nada en contra, pero un país debe de tener fronteras o no hay países. Quiero a mi párroco y lo más importante, soy católica, pero es o una miopía o bienquedismo o peor la postura de la Iglesia. Yo no puedo salirme de la homilía de mi párroco cuando nos echan una filípica, pero mi marido sí, y me ha dicho que a la próxima se sale. Fijaos cómo está el patio. Bueno, pues yo necesito que en lo político sea igual y que de repente alguien a su partido diga, oye, en serio os lo digo, si no valéis, os volcamos. Y por otro lado, si se quiere volver a heredar, que empiecen a atender. ¿Habéis visto cómo se les está poniendo Valencia al PP en la calle? Sí. No sé si os suena esta cosa, que le están pasando al PP en la calle. ¿Habéis visto el cambio que está experimentando la huelga de los médicos? Porque cada vez se oye menos criticar a Mónica García y los marrones, ¿quién se lo come? Las autonomías. Y la gente a la que le retrasan operaciones literalmente de un día para otro. Yo tengo un familiar muy cercano que le acaba de pasar. Imaginaos además la incertidumbre con la que viven. Otra cuestión que se ha introducido, que es la desconfianza. Ya no se fían de por qué le retrasan. A mi familiar le han dicho, te tengo que retrasar porque entra una cirugía de urgencia. Y dice, a ver, me habéis llamado un jueves, esto... Y a mí no me habéis... Esto no me suena que es por la huelga. No lo sé por qué será. Lo que sí sé es el ambiente que se está generando. Con esto y con las nuevas generaciones de paniaguados más las albricias del censo, ¿alguien es consciente de que queda mucho tiempo y en el sanchismo los meses son años luz y os va a volver a comer? Os va a volver a comer la merienda otra vez en nuestra puta cara, porque vamos a pagarlo nosotros. Oiga, ha dicho usted cara. Mario, lo que comentabas, porque toda esta sección estaba hablando por el tema del poder de la sociedad civil, independientemente de los partidos. Y yo es una de las cosas que sí quería agradecer al Partido Popular, el hecho del boicot a la marcha del 23, porque pese a su boicot y pese a luego su intento posterior de tratar de asimilarla para ellos, lo que nos ha permitido a la sociedad civil es comprobar que nosotros podemos sacar muchísima más gente a la calle que ellos cuando hacen estas cosas como hicieron la última ahí en la Plaza de España, que trajeron a todos sus varones con todos sus autocares y ni siquiera pudieron llenar la Plaza de España. Luego yo agradezco al Partido Popular que gracias a su boicot nos haya permitido conocer nuestra propia fuerza, lo cual a veces desconocíamos, y esto viene, yo creo que bastante bien. Sí, ¿no? Y sobre todo la sociedad civil para este tipo de cosas sí que son muy útiles, porque si un partido decide hacer una manifestación por su cuenta, pues eso desincentiva a lo mejor a gente de otros partidos de unirse, pero cuando es una convocatoria que se hace desde el mundo, la sociedad civil, y se junta toda la gente, y ahí se ha juntado gente muy variopinta, porque efectivamente estaba Vox, pero había un montón de grupos, digamos, anti-Vox. Porque yo puedo decir que Revuelta es anti-Vox, o Se acabó la fiesta es anti-Vox, o Atenea, por ejemplo, también. Pues estaban todos juntos ahí, cada uno en su lado, cada uno con su gente, y todos juntos. Solamente faltaba el Partido Popular. ¿Conocen ustedes el chiste del señor que va al psicólogo y le dice, oiga, mi mujer me ignora, mis hermanos me ignoran, mis hijos me ignoran, mi jefe me ignora? Y dice el psicólogo, y pasa el siguiente, ¿no? Pues yo me siento igual, yo propongo temas de tertulia y terminan hablando de lo que les sale de las narices. Estábamos hablando de una moción de censura, sí. ¿Moción de censura sí o no? Y es que estamos diciendo, es que no nos hemos desviado. Cuando Feijóo empieza a decir este tipo de cuestiones, le decimos, ojo, cuando él dice, moción de censura, y dice, bueno, vamos a heredar, y si no, ya vendrá 2027, por eso yo he ido ahí, digo, bueno, muy bien, y en 2027 se te va a poner Valencia en llamas, Madrid
ni os cuento lo que le viene a Madrid encima. Ni os cuento lo que le viene a Madrid encima porque se le está pudriendo lo que le hacía más atractivo en la comparación con Barcelona. Bien. La seguridad. Que la seguridad ciudadana. Moción de sí, señor. censura, ¿puedo hablar de moción de censura? Digo para hacerle caso y que no se sienta mal don Luis. Mira, Venga, de moción por Dios, de alguien censura, que me comprende. Don Marcos, gracias. Vuelvo al mismo tema de lo que es la hipocresía cuando estás teniendo los intereses de España y los intereses de partido en paralelo. Es decir, si realmente lo que interesa es los intereses de España, el Partido Popular haría una moción de censura tratando de que esa moción de censura corra el menor riesgo de ser rechazada. Siempre existe ese riesgo, pero lo haría independientemente de que no tengo atados los votos. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué sería más digerible para un PNV o para un Junts? Puestos. Es decir, el entronar a Feijóo como presidente del gobierno o hacer una moción de censura donde al que se entrona no es a Feijóo, sino a Santiago Segura, por poner un ejemplo que es un ejemplo que usted ha puesto, o a un notario, o yo que sé, a un candidato como Leguina, que no digo por no repetir tamames. Pero es decir, si eso es más digerible para un PNV o para un Junts, oye, he hecho una moción de censura, pero luego en mi parroquia, en Cataluña o en el País Vasco, no me va a decir, mira, este es el partido que coljó, que nombró de presidente a uno de derechas. No. Este es el partido que ha cogido y para conseguir unas elecciones, que era lo que pedían, dado que el único que puede convocar elecciones es Sánchez, pues han recurrido a moción de censura para llegar a esas mismas elecciones, pero no entronando a un candidato de derechas, sino a un candidato tal. Entonces, si eso es así, porque yo creo que es lógicamente, pues es mucho más digerible para ellos un candidato que no sea Feijóo, si es realmente que lo que le importa es España y no el Partido Popular, pues diría, oye, me parece bien. Pero es que yo creo por que... ejemplo, yo que sé, el presentador Ramón García, que es el típico Exacto, personaje también. que no cae mal a nadie, Sí. pues ya está, le pones el candidato. A los animalistas por la vaquilla. Ah, no me fastidies, vaya por Dios. Que tuvieron que quitar la vaquilla, la madre que... Bueno, escucha, la moción de censura. También puede pasar otra cosa. Dado que... O sea, al Partido Popular no le importa nada llegar al gobierno diciendo que va a bajar impuestos y luego subirlos más que nunca y presumir. Al Partido Popular no le importa llegar a la alcaldía de la capital de España jurando en arameo que va a acabar con Madrid Central y al día siguiente a ampliarla. Bien, pues, coño, traiciona a Junts. Mira, ten valor, ten coraje. Y pues sí, ¿dónde queréis que vaya? Pero, a Waterloo. sí, y luego me voy a Santa Elena si sí. queréis. Voy a negociar con él. Bueno, y lo siento, ya. De moción Cerramos de censura, este tenía tema. dos cositas. A ver, solo dos venga, puntos rápidamente. nuevos. Mira, pues de moción de cambiamos. censura, dos cositas. Lo primero, la moción de censura tendrían que haber hecho ya una hace 6 meses o hace 8 meses. Siguiente, moción de censura pueden hacer varias, porque tienen diputados para coger estos escaños para la primera y dentro, no sé si son de un par de meses, podrían hacer una segunda también con otros diputados distintos, el propio Partido Popular. Luego, la moción de censura es una herramienta política. Independientemente de que no la vayas a ganar, tienes que ganar el debate. Y en esa herramienta política te sirve porque no tienes tiempo tasado para poder estar echando toda la porquería que se merece este hombre encima de él. Y eso, dices, oye, ¿cuántas llegan hasta las siguientes elecciones? Pues voy a hacer... viendo cuáles son los periodos de tiempo entre moción de censura y moción de censura, voy a hacer todas las mociones de censura que pueda con los diputados que me den para esas mociones. Y ya está, y estás colocando de manera a nivel internacional y en España, señalando a este partido corrupto que nos gobierna. Entonces, basta ya de pensarse tanto, porque cuando uno se piensa tanto lo que le conviene, al final no se está haciendo lo que se debe. Pero digo que la moción de censura que yo presentaba diciendo que sí, ¿y con quién tengo que pactar? Venga, ¿y dónde queréis que vaya? ¿A Waterloo? Voy, venga, que sí, muy bien. Y miento, después traiciono, hago lo que sea, si luego voy a gobernar yo. No puede ir a Waterloo. Vale, Vamos a ver, si es que no hay que ir a ningún sitio, donde hay que negociar la moción de censura es en la tribuna del Congreso. Pero no, Luis, es que si es que voy a más, imagínese, llega y tú disuelves. ¿Saben usted? Imagínese que le intentan... O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿ahí qué va a pasar? Es decir, tu escenario, ¿qué sería?
que luego te retiraran la confianza y fueras a elecciones. Ahí No, voy a elecciones diciendo... Te pueden presentar otra moción de censura con el PSOE. Me parece muy bien, pero ahí tu posición es, oye chicos, yo sí que he hecho todo por España. He cogido y he dicho, he aceptado... Hablando de lo que decía... Convocas elecciones y ya no te pueden meter ninguna moción de censura. Es en ese momento. Sí, señor. Convocas las elecciones y ya ¿Sabe queda usted cuántas mociones y disuelves Cortes? Punto. ¿Sabe usted cuántas mociones de censura ha presentado la oposición en Francia desde julio de 2024? Es decir, en menos de 2 años, 15. Claro. Mociones de censura. Claro, pero es una herramienta política, ganes o no ganes, te está permitiendo un altavoz que es imprescindible para que se entere la población de todo esto. Entonces, ese calculito mezquino electoral de apoyo o no esta marcha, me convendrá la moción de censura o no, no se está pensando en España, se está pensando en pequeñito, se está pensando en paleto. Y usted lo que hay que usted hacer es demasiado pensar... buena persona. Yo creo que en realidad lo que se está intentando por todos los medios es que Sánchez no caiga. O sea, creo que el PP está en eso, lo siento, es mi sensación. No creo que sea estupidez. No, simplemente porque son las órdenes que vienen desde Bruselas. No se puede pactar un gobierno con Vox. Tiene usted que apoyar al Partido Socialista porque es lo que estamos haciendo en todos los países europeos entre los populares y los socialistas. Yo creo que puede ser. Lo que sí, don Mario, si España está en llamas, tú lo que tienes que hacer es salir corriendo para echar cubos de agua y no decir, bueno, heredaré las cenizas. Y eso es un poco la actitud que yo veo en el partido líder. Eso es brutal como título de una novela, Heredaré las cenizas. Qué bonito, me encanta, o de un libro de poemas. Bueno, puede ser el título del siguiente libro de Sánchez, Me heredarán las cenizas, que lógicamente se lo escribiera alguien, porque este no se escribe nada. Bueno. Vamos a hablar un poquito... Irene Lozano, la negra Tomasa, tiene un libro nuevo. Esperad que lo tengo que buscar, don Luis. Que se llama Yo Sánchez. El hombre que se enfrentó a Elon Musk y a Donald Trump. Os digo una cosa, para ser Irene Lozano también hay que valer, ¿eh? Sí. Porque la negra Tomasa tiene ahora un libro que se llama Contra la bazofia digital. Acaba de publicar un libro, la negra Tomasa, que vino a la política hablando del... Es que yo recuerdo perfectamente, porque además, bueno, fue con tertulia, fuimos con tertulios en la radio. Esta fue de las primeras que hablaba del PSOE y cosas de estas. Yo me dice usted eso y lo que me fijo no es en el título ni en el posible contenido. Yo lo que me pregunto es qué derechos de autor le habrán dado, porque ya sabe usted que una manera muy fácil de premiar a servicios prestados es con el adelanto de derechos de autor. Bueno, insiste don Mario Noya en hablar de lo que le da la gana a él. No, yo quiero hablar... Yo me estoy portando bien, don Luis. Yo quiero hablar de yo quiero hablar de gastronomía, porque ya saben ustedes que han empezado en los últimos días a surgir las dudas de si realmente estudió el hermano de Sánchez en un conservatorio, porque que si en el Rimsky-Korsakov, que si en el Rachmaninov. Yo tengo una fuente que dice que en realidad no estudió en ningún conservatorio. Lo que hizo fue trabajar unos meses en conservas Honorio, para luego al transcribir y tal. Bueno, está siendo brutal el juicio al hermanísimo. Ayer comparecía una testigo para contar que a ella llega allí a la prueba, no la hicieron ni una pregunta, y ella decía, no tienen ustedes ninguna pregunta después de ahí estar. Escuchemos. En la última pregunta. Entonces, ¿piensa usted que este procedimiento, digamos, de adjudicación del puesto podría haber tenido alguna irregularidad o incluso ilegalidad? Yo lo único que creo y cómo me sentí fue que cuando vi la resolución que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, yo ahí sentí que con todo lo que yo insistí, que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, una falta de oportunidad o una igualdad. Bueno,
no hay por dónde coger el tema. En primer lugar, no aparece el original del supuesto título del Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo que decía el hermano de Sánchez que tiene. En segundo lugar, se hizo una supuesta traducción de ese supuesto título que no aparece en cuestión de días, cuando a la gente tardan en convalidarle un título a veces años. En tercer lugar, resulta que esta misma testigo que han escuchado ustedes en otra parte de la declaración dice, no, si es que a mí antes de celebrarse las pruebas ya me dijeron que era para el hermano del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que yo no tenía ni idea de quién era. Resulta que se presenta, ella insiste, no tiene alguna pregunta a ninguno de los miembros del tribunal, nadie le hace ni puñetero caso, ala, muy bien, gracias por venir. Luego resulta que sale un acta donde dicen que como ha respondido muy bien a las preguntas 100%. Y a pesar de que tener un currículum apestoso en comparación con otros candidatos, que le dan la plaza al hermano de Pedro Sánchez. Y dice esta, pero ¿cómo es posible esto? O sea, le dan por responder preguntas cuando a mí resulta que no me han hecho ninguna. Pero... Mira, don Luis, esto es demoledor. Los españoles son mucho más sensibles a estas cosas que a temas de mucha más cuantía o enjundia, pero que a lo mejor no lo entienden también. Es decir, dentro de toda la corrupción del Partido Socialista, pues tenemos el tema de hidrocarburos, que esto podría ser cientos y cientos de millones de euros. El tema de los seres, 600 millones de euros. Pero es más complejo para la gente entenderlo. Aquí en España, sin embargo, lo que tiene efecto es o las cremas de Cristina Cifuentes, o un par de trajes de Camps, ese tipo de cosas son las que llega a la gente y que realmente la gente se revela y dice, pero estos son unos caraduras. Y yo creo que este caso, precisamente del hermanísimo, viendo el enchufe, viendo cómo está ahí metido, viendo que ni siquiera sabía dónde tenía que ir a trabajar y tal, eso duele y llega mucho más a la gente, y creo que está haciéndole muchísimo más daño que otro tipo de cosas más complejas que están en estos momentos en juicio. Luego, desde el punto de vista popular, desde el punto de vista de la ciudadanía, ya digo, el daño, esto es tremendo. Es como somos los humanos, porque efectivamente nos ponemos a calcular importes y dices, lo de los hidrocarburos son cientos de millones de euros, lo que nos están robando con la inmigración, cientos, miles de millones de euros, tal. Sin embargo, salen las joyas de Zapatero y como es visual, como lo ves, como te puedes hacer la idea de una fiesta de gente bien, toda llena de pedrería, entonces eso tiene muchísimo más impacto. Sí. Y bueno, y lo que pasa también es lo inútiles que es esta gente, porque dices, deberían de ser un poquito más inteligentes, más aseados con este tipo de cosas. Con el tema de las joyas de Zapatero es lo mismo. O sea, yo lo primero, que nunca hubiera dicho que las joyas son mías. Digo, si fueran mías estarían en mi casa, que la tengo protegida por la policía. Estas joyas están en esa caja fuerte y vete a saber de quién son. A lo mejor son del Partido Socialista, que está aquí enfrente, o lo que sea. Y a lo mejor son compartidas, porque realmente están ahí para hacerse efectivo y repartírselo entre distinta gente. Pero el hecho de haber dicho, no, son mías y son de mi mujer, de Sonsoles, que las he heredado, ahí es donde la han fastidiado, porque primero, las joyas, si las mantienes como están ahí mantenidas, tendrán una firma de una joyería, serán muy identificables. Y lo primero que uno tiene que hacer, si las joyas, imagínate, han sido pagadas por alguna gente de Venezuela para sacar de la tortura a alguna de la gente, o son pago de algo, de alguna fortuna y tal, pues eso sí que sería absolutamente tremendo. Porque joyas de ese tipo, lo primero que hay que hacer es quitarle las piedras y fundirlas. Lo que es todo el soporte metálico, precisamente para evitar ese rastreo. Y bueno, esas joyas van a ser absolutamente rastreadas y se van a saber cuándo se produjeron, lo que sea. Y seguramente va a ser que no son de fortuna de nadie. A lo mejor tienen 30 años o tienen 20 años y que se hicieron en Dubái. Y bueno, pues imagínate la metedura de pata que es precipitarse y decir, no, son mías y son de herencia de Sonsoles. Yo creo que han metido la pata hasta arriba. ¿Va al trullo el hermano o no? Yo no creo que el hermano vaya al trullo, no es lo más importante. Yo creo en este caso, no quiero decir que yo tenga el corazón así de ancho, porque yo lo que tengo así de ancho son otras partes de mi cuerpo con este gobierno, ¿sabes? Pero que me las han ensanchado. Perdón, pero... Por Dios, don Marcos. No, es que me tienen hinchado. Bueno, pero yo creo lo que sí es importante es que sea condenado. Pero una cosa muy importante también, que yo siempre insisto en esto... O sea, que condena habrá, pero usted cree que no ingresará en prisión. Pero es que yo creo que a quien hay que
condenar son a los sinvergüenzas que podían darle el cargo. Es decir, este de aquí me parece, con todo mi respeto, un majadero. Y además sí, lo no ha parece demostrado, Einstein, lo ha ¿no? demostrado. Entonces, pero realmente los que están robándonos el dinero no es él se está beneficiando, son el que coge y que le pone 100% de los puntos porque ha contestado muy bien el tal. Todos esos son los que tienen la capacidad de contratarle, porque él no tiene capacidad de contratarse. Todos ellos son funcionarios que deben un respeto y deben además una ética para con los ciudadanos a los cuales les estamos pagando el sueldo a estos funcionarios. Estos funcionarios son los que han permitido hacer eso sabiendo que estaban haciendo algo ilegal. El otro ya te digo, es un majadero que, mira, pues se ha beneficiado de esto. Pero las condenas yo creo que tienen que ir a todo lo que ha sido la cadena de gente que les hemos puesto nosotros ahí, que tienen que mirar por nuestro dinero y que han decidido saltarse todas las normas éticas para regalarle el dinero a este personaje. ¿Usted cree que le condenan, don Mario? No lo sé, pero lo que sí sé es que este caso tiene la entidad suficiente como para prestarle atención de por sí, porque encarna mucho la sensación de impunidad del poderoso, sobre todo si es sociata, ¿de acuerdo? Y también retrata a la mugre periodística que respalda cualquier cosa que diga el gobierno, ¿no? Bueno, periodística o propagandística, etcétera. Ignasi Guardans. Un siervo, un Madre, esclavo. Imaginaos levantaros todas las mañanas y decir que soy Ignasi Guardans todos los días de tu vida. Claro, ahí te tienes que quitar el espejo o algo, ¿no? Para tampoco infligirte demasiado castigo. El juicio al respetado músico y gestor cultural español David Sánchez por ridículas interpretaciones penales de decisiones administrativas más o menos oportunas, está desnudando lo que se puede lograr en España usando el sistema penal como arma indirecta para hacer daño político. Los Guardans. El problema es lo que... ¿Se limpió después las comisuras de los labios o no? Pero, don Luis, es que no es él solo, esto no es el plus los viernes cuando uno era joven, que había que descodificar. No, es que esto es lo que te están dando en Televisión Española, en la SER, en cualquier medio mediado por la indignidad. Es igual, si ya no tienen influencia, ya no pueden hacer nada. A ver, pero estamos mirando que el PSOE, lejos de estudiarlo nosotros en los... imaginaos, hoy en día el PSOE tendría que ser un motivo de estudio de cómo colapsa un partido hegemónico. Bueno, ese es el segundo partido de España. Es el segundo partido de España. Bueno, sí, joder, pero usted es un impaciente. Yo llevo escuchando que colapsa el PSOE desde que echaron a Nicolás Redondo. Os lo digo de verdad. Sí, llevo escuchando eso, el fin del PSOE. Cuando se fue Felipe González, cuando perdió las elecciones. Imaginaos cuando Zapatero, Bono ahora porque le vemos que es el señor de los caballos, pero antes decías, ¿dónde va el PSOE con esto? El PSOE lleva colapsando, yo voy a cumplir 50 castañas, madre mía, me quiero morir ya. Es en agosto, pues lleva colapsando desde hace... Pues desde el 93, desde que no había entrado a la universidad. No me digas usted Leo. Pues pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Hay acontecimientos capaces de unir caminos que nunca se habían cruzado. Del 6 al 9 de junio, Madrid será el lugar donde ocurra. La ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV y a todos los que nos visiten esos días. Consulta la información del viaje en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad.
la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Continuamos con nuestra tertulia y vamos a hablar un poquito de cloacas y luego quiero reservar un pelín para lo que está pasando en Venezuela, curiosísimo. Caso cloacas. Tenemos que el juez García Castellón, ya jubilado, pues acaba de pedir personarse ante el juez ante el juez Pedraz, que es el que lleva el caso, y ha pedido personarse como acusación, porque es uno de los perjudicados por la labor de las cloacas del Partido Socialista, porque fue uno de aquellos contra los cuales intentaron encontrar basura para someterles a extorsión, pues todos estos Pepe Gotera y Otilio de las labores de espionaje articulados en torno a Leire Díez. Y por otro lado, pues el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nota de protesta relativamente dura contra todos esos mensajes que están saliendo desde el gobierno de que estamos ante casos de golpismo judicial. El Consejo General del Poder Judicial recuerda al gobierno que con eso están deslegitimando la justicia y destruyendo, por tanto, uno de los pilares fundamentales del régimen democrático. La verdad es que lo que se ha descubierto del caso Cloacas es estremecedor. O sea, una operación perfectamente estructurada del Partido Socialista, cuyo ideólogo era Santos Cerdán, cuya ejecutora principal era Leire Díez, y para lo que se emplearon fondos del Partido Socialista, locales del Partido Socialista, personal del Partido Socialista, y todo con el objetivo de sobornar, extorsionar, chantajear, destruir a jueces, fiscales, periodistas, guardias civiles, policías. Es tremendo. O sea, el Watergate de Nixon era una chorradita comparado con toda esta mafia que llegó a someter a seguimientos a la jueza del caso del hermanísimo. Como no encontraron nada, hicieron fotos con inteligencia artificial falsas para tratar de pringarla y las ponen a correr por las redes. O sea, es repugnante. Lo que es además es que es una caricatura, es una chapuza. Este gobierno no hace nada bien, y entonces así están las infraestructuras, así tenemos lo del AVE, incluso cuando se ponen de espías, son unos chapuceros. Es decir, que todos son como unos aficionados a todo este tipo de cosas. O sea, cogen y le ponen esto a la superdetective Leire, que la muy tonta está siendo grabada por todos. Le graban de todo, le graba el que estaba en Dubái, y bueno, dices, pero con esta gente, ¿a dónde vamos a ir a parar? Es decir, si esto es lo que es el gobierno y lo que es el Partido Socialista, Dios mío, o sea, los servicios secretos de otros países se lo tienen que haber estado pasando aquí de maravilla, diciendo, pero es como robar a un niño, ¿eh? Dices, pero es algo tremendo, de verdad, qué chapuceros. No sé si chapuceros, porque
Lo de Leire está hecho a postísima y pero de la inteligencia artificial, las fotos estas, o sea, todas ese tipo de cosas. Y dices, pero bueno. Date cuenta, Leire, ¿no? Hay una conversación que se filtró el otro día, ¿no? Cuando le ofrece a un juez volver... Sí, un juez que había sido expulsado de la carrera judicial. Bien. Y le ofrece volver si le ayuda a encontrar información comprometida sobre la jueza del hermano de Sánchez. A ver si escucha ese audio. Se nota un montón que Leire no sabe dónde se está metiendo. Es decir, porque le pregunta el juez, bueno, pero esto que me estás diciendo tú, me lo estás diciendo porque lo han dicho otras personas, ¿no? Y ella hace una pausa dramática, que es una paradiña de penalti. No es una paradiña de penalti porque esta tipa no es técnica, no sabe dónde se está metiendo de verdad. Claro. Y ella dice, sí. Quiero decir con esto, es alguien que está en juegos que no controla ella. Totalmente. No controla y además no sabe qué alternativas se le presentan para momentos embarazosos. Pero tú sabes, cuando alguien te está grabando, tú entiendes por las preguntas que te está haciendo que lo que está tratando es de sacarte que le digas alguna cosa comprometida. Yo creo que esa intuición que ella podría tener de decir, oye, estoy hablando con un juez proponiéndole un tema ilegal y el juez, las preguntas que me está haciendo son precisamente para que quede constancia de algo. No sé, esa intuición es que no la tiene, es que es un elefante en una cacharrería. O sea, está Charo, que está súper Charo, la verdad es que les ha creado un problema. Charo de manual, ¿por qué? Porque esa sí que no, es que no sabe. Sí, pero se queda en su teléfono móvil, que ese es el gran problema que he tenido, se queda con las conversaciones que tiene con el amante que compartía con Marichusa Montero. Entonces, claro, dices, pero ese tipo, porque hay otro tipo de conversaciones que todas las borra, pero como en las otras tiene que estar metido, pues lo medio personal con lo otro, pues ahí es donde parece ser que la UCO ha conseguido encontrar cosas. Pero fijaos, por eso que no son tan tontos. Están diciendo, vamos a enmarronar a la tonta y además esto incluso es presentable, porque le vamos a enseñar a la gente a decir, pero ¿cómo va a ser esta? Pues esta es una, pues eso, es una Leire, es una Charo. Y no, el problema es esto, hay que decirle, es que son date cuenta de lo que han hecho contigo, amiga. Estos son los ángeles de Cerdán, o sea, no lo son los ángeles de Charlie. Entonces Cerdán es el jefe, y está de aquí, pues ahora no es Farrah Fawcett Myers, pero bueno, pues los ángeles de Cerdán. Comparad dos perfiles, Leire y Koldo. Koldo, MA, que gañaba, es MA, que no sé cuánto, sí, pero este grababa a su sombra. A su sombra. Sí. Es que era más profesional. Por lo que estoy diciendo, porque no es lo mismo. Es que esta sí que dijeron, a ver, traedme una imbécil. Una que solo viva por nosotros, que beba los vientos por nosotros, que le encante posar con nosotros. Esta, para adentro. ¿Tienen gente más apañada? Sí. ¿Usted cree? Es que llevo viviendo en España, tengo 50 años y con el PSOE llevo viviendo, ¿cuánto? ¿40? Joder, pues si son tontos esos, los demás no sé qué somos. Le quiero recordar a quién encargaron el tema de los GAL, a Medo y Domínguez, que terminaron los GAL matando a gente que no tenía nada que ver con ETA, terminaron gastándose el dinero de los fondos reservados en el casino de San Sebastián. Vale, sí, los GAL terminaron tan mal, resulta que Francia dejó de ser tan obscena en la protección de ETA. Francia dejó de ser tan obscena en la protección de ETA. Giscard. Es decir, no sé si para lo que ellos buscaron el GAL terminó tan mal. Pero no quiero entrar en ese debate. A lo que voy es a los chapuzas a los que encargan el asunto. Porque a veces somos nosotros los que nos olvidamos que les da igual. O sea, eso, y además está muy bien traído. ¿Quién se comió el marrón? Amedo. Domínguez. Vera. Barrio Nuevo. Sí, o sea, llegó la cosa hasta el ministro. Sí, muy bien. Pero el que mandó y el partido, ¿a que no? Pues eso. Entonces, cuidado, serán todos los chapuceros que sean, serán torrentescos, que a mí, por eso, yo lo que tengo ahí, lo que me deja estupefacto es por qué Torrente no ha sido socialista desde el minuto 1. Le clava mucho más.
Y la parodia le saldría mucho mejor, lo hubieran odiado antes, además. Que le ha salido rentable que lo odiaran. Porque ha dejado de hacer ese cine, que a mí, por otro lado, me parece casposísimo, para hacer otro que encima le es mucho más rentable y que además tiene como más valores, ¿no? Pero, ya os digo yo, el PSOE, tú ves a Marisú, ¿no? Y dices, no puede ser, no es verdad, es verdad, chicos, es verdad. Y les sale tan mal la jugada que luego pierden autonomías y el de enfrente dice, que vuelvan estos, que los necesitamos para España. Y tú, vivimos, como dice Quintana Paz, en un PSOE state of mind que hace que incluso este tipo de cosas le salgan mal. Mira, le salgan bien. Si cruzas la acera, ves, hubo un PP que descollaba por nombres, por posiciones, por el PP de Rodrigo Rato, cuando Aznar elige, que todos decíamos, le va a costar porque menudo personajes de peso. ¿Dónde están esos personajes de peso? ¿Dónde está ese partido? ¿Qué tal lo hicieron? ¿Qué tal gestionaron la cuestión de las cloacas? El Partido Popular, que fue el gran combatiente del terrorismo, le metieron 200 muertos 2 días antes de unas elecciones y no se enteró de qué había pasado. Que es que no mintieran, que no sabían qué estaba pasando, que es lo más escalofriante, que no sabían qué estaba pasando. Un partido que llevaba 8 años gobernando y que había laminado el terrorismo y que había generado una sensación de euforia en la sociedad española porque decimos, vamos a acabar con los hijos de Satán, le meten 200 muertos 2 días antes en la capital de España y no sabe qué había pasado, hasta el punto de que ni siquiera sus aliados de referencia, lo mismo dentro de 50 años, si sigo vivo, me llevo alguna sorpresa y tal, pero ni siquiera ellos saben qué está pasando. Y por eso Aznar hace esa circular, activa servicio diplomático diciendo, hoy ha sido tal, no sé qué, porque no saben qué ha pasado. Entonces, cuidado, porque por otro lado teníamos gente súper preparada y nos prepararon para nada, porque fue, por desgracia, un intento frustrado. El Aznarato fue un intento frustrado. Fijaos, llegó con las situaciones más difíciles. España estaba diciendo, pues mira, se puede hacer otra cosa que no sea socialistear. Claro. Y fue un experimento fallido. Pero estábamos de maravilla, teníamos unas relaciones internacionales envidiadas por mucha gente, habíamos hecho en tiempo récord la convergencia para poder entrar en el euro, además por la puerta grande, todo lo de Maastricht, dices, bueno, pues la verdad que el país más o menos iba funcionando, pero bueno. Sí, pero aún así, pero fijaos, es que desde entonces no hemos levantado cabeza. No, y le faltó continuidad a esa política y también del propio PP. Es que ahí había también faltó consistencia en un montón de cosas y faltó que el PP se creyera un montón de cosas y incluso en política exterior faltó respaldar declaraciones con hechos. Es decir, por desgracia, cuanto más te distancias, decías, esto va a verse con mejores ojos y dices, pues no, espérate un momento que voy a ver si de aquí no surgieron un montón de cosas. El tema de las cloacas, lo que sí nos ha permitido ver, que es lo que da vértigo, es que si no se hubiera conseguido parar esto, y hay que darle las gracias a Santiago Pedraz, porque yo creo que Santiago Pedraz ha hecho un trabajo increíble, porque además todos que teníamos poca expectativa sobre la Policía Nacional, pues resulta que la UDEF ha mantenido absolutamente el secreto, porque creo que ha sorprendido también al Partido Socialista cuando entran de nuevo en Ferraz y cuando entran... Pero eso también ha sido en la UCO, bueno, la que ha entrado en Ferraz es la UCO. La UDEF es la que lleva lo de Plus Ultra con el juez Calama, ¿no? ¿La UCO? ¿Ha sido la UCO la que ha entrado en Ferraz? ¿En Ferraz? Sí. Sí. Creo que está llevando Pedraza, yo pensaba efectivamente. ¿No? Sí. Pues nada, lo siento. Lo que sí es que gracias a esto nos hemos dado cuenta a qué nivel de Estado podríamos estar llegando, porque si consiguen vencer, si consiguen chantajear jueces, si consiguen hacer todo lo que se pretendía,
Es decir, España ya sería un Estado absolutamente fallido. Y gracias a Dios, es decir, porque a lo que iba esta operación era contra jueces y contra UCO. Contra jueces y contra UCO, contra jueces y contra policías y contra fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es lo único que nos queda, lo único. Y menos mal que no han triunfado. Por cierto, otra cosa. Un momento, me va a cambiar usted de tema porque yo quiero cambiar de tema. Vale. No, pero pues le iba a citar con una cosa que es interesante, pero lo voy a dejar ahí cerrado. El PP que no se entera de cosas tan espantosas como el 11M, pero luego tenemos esa frase que solo recuerda en España Luis del Pino, de Aznar, que a ver si un día despeja qué quiere decir, porque es que es esencial. La frase: España no va a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. Frase absolutamente incomprensible, dicha por Aznar a la 1 p.m. del día del atentado. ¿A quién estabas respondiendo, querido José María? Importantísimo. Y otra cosa que también me espeluzna, que es el tema Bono, porque el tema Bono es repetible. El tema Bono es que es una persona absolutamente intocable, y razón por la cual es una persona intocable, entre otras cosas, ha hecho alarde de la información que él puede tener por el acceso que tuvo en su día al CNI. Y de esa manera ha conseguido que nadie se meta con él, que nadie investigue las razones de esta suerte económica que ha tenido. Y yo no sé si otra gente que ha tenido también el mismo acceso, si también se podría blindar a futuro. Y eso a mí me preocupa. A mí me preocupa que a veces la impunidad esté viniendo por la capacidad de información y de chantaje que pueda tener alguien que se haya llevado la pasta gansa. Mira qué dosieres tengo aquí y tal, ¿no? ¿De Bono sabemos algo? De Bono, que acaba de salir mencionado por el hijo de Ábalos, de que pasó la información de él está hablando, que a mí me llama la atención. ¿Alguien se ha acercado? ¿Le ha acercado un micrófono? No tenemos, yo no tengo ni idea de dónde demonios está. Bueno, vamos a hablar un poquito del caso que ha conmocionado a la sociedad británica, el caso de Henry Novak. Un chico al que apuñala un Sikh, es decir, alguien de origen indio, de religión Sikh, que curiosamente en las leyes británicas están autorizados a llevar un cuchillo ceremonial de 21 centímetros. Tócate las narices. Con eso le apuñala 5 veces al chico, llega la policía y entonces a quien cogen y le ponen las esposas es al chico. El chico diciendo que me estoy muriendo, que me han apuñalado. Y los policías diciendo, a ti no te ha apuñalado nadie, tal. Y termina muriendo el chaval. Sí, es tremendo. Es que ha tenido la desgracia el chaval de no ser negro. Si fuera negro, no hubiera pasado eso, la policía le hubiera tratado de otra manera, y además, si se hubiera producido, estarían en estos momentos incendiadas todas las calles de Inglaterra. Pero como era blanco, para desgracia del pobre chico, pues... El caso es espeluznante porque... porque revela el doble rasero. Bueno, en fin, no, si es que me pongo mal con estas cosas, no puedo. Las imágenes de la cámara corporal de los policías, encima ven que los policías están de cachondeo con él. Tratan como hi mate, y además ¿qué pasa, tronco? Están diciendo hi mate, no, yo creo que no te han apuñalado, no es verdad, el tío está esposado, no está... La gente lo está comparando con el caso George Floyd. George Floyd iba hasta las patas ese día. Representaba un peligro para los... que estaba hasta la pata, y este pobre todo lo contrario, y estaba, oye, que no puedo, y suelta la famosa frase, exactamente la misma. I can breathe, lo dice 9 veces el niño. 9 veces. Está tirado, pero lo que quiere decir, a mí lo que me deja loco en esa situación es, el tipo no está suponiendo un problema, una amenaza, nada que se le parezca. Es verdad que es de noche, pero no le das ni una ocasión. No está amenazando en ningún momento, está boca abajo, lo tienes a tu absoluta disposición, y no te permites ni siquiera chequear si verdaderamente le han apuñalado.
que lo han apuñalado. O sea, es que no es... Oye, que me han pegado un pellizco en un pezón. Vale, porque ahí te va a costar verlo, pero si lo han apuñalado. Sí, pero el escándalo es doble porque eso sucedió hace 6 meses, aparentemente. Hace 6 meses que sucedió esto. Y la noticia ha sido porque se ha descubierto ahora. Porque lo estaba siendo ocultado por Starmer. Entonces, dice, bueno, ¿cuántas vergüenzas nos ocultan? Más interesante aún, del caso Novak, algo se sabía por Elon Musk. Porque Elon Musk desde el minuto 1 lo estuvo siguiendo. Y los medios lo silenciaban porque sabían lo que había pasado. Que es que esto es lo escandaloso. Sabían qué había pasado y no informaban. Y de repente han salido las cámaras, las imágenes de las cámaras policiales. De las cámaras policiales. Y fijaos, y ahora la prensa indecentísima que tenemos te dice el caso Novak está sirviendo para alimentar a la ultraderecha, y dices, bueno, decía alguien en Twitter, creo que era mi amigo Gonzalo Altozano, se odia poco estos medios. Y soy periodista, ¿eh? Sí. Es que ¿Cómo se puede decir eso? Algún medio, al informar por primera vez del caso Novak, de este chaval que muere desangrado mientras la policía le pone las esposas a él y no al que le acaba de agredir. Charla con el asesino están charlando. Sí, bueno, pues al informar por primera vez del caso Novak, ahora pues algún medio de comunicación español dice el caso Novak da alas a la ultraderecha que lo quiere utilizar y tal. Es que sin vergüenza. Pero mira, esto es muy importante lo que has dicho a colación de esto, Luis, porque España necesita una regeneración tremenda, pero una regeneración no solamente política, porque no tenemos que olvidar, este es un país que siempre olvida demasiado fácilmente, y yo creo que hay que recordar muy bien la labor que han hecho durante todos estos años determinados periodistas y determinados medios, y que quede grabado en piedra, que esos manifiestos que han hecho los periodistas contra el tema de los bulos, los que decían fake news, todo esto, que se sepa y que les acompañe que se la recuerde vergüenza sus nombres, sí. Y que les acompañe la vergüenza el resto de sus días, porque no se puede que mañana borrón y cuenta nueva y se hace una especie de amnistía de comunicadores, que yo ya estoy harto de todo esto, que al final no pasa nada y al final, oye, se reciclan de manera inmediata y los mercenarios ahora, oye, pues se cambian de bando y siguen siendo mercenarios. Por cierto, en el caso Novak, una cosa muy interesante. Muy interesante. Hay una federación Sikh en el Reino Unido. Los Sikh, por otro lado, ya digo yo que no son el principal problema del Reino Unido. Pero si pueden llevar un cuchillito, ¿por qué los de Albacete no pueden llevar una albaceteña? O sea, No, es que en el Reino Unido, como seas mujer y lleves un spray pimienta para protegerte de los violadores, vas a la cárcel. Pues pero un Sikh puede llevar un cuchillo de 21 centímetros con los que puede apuñalar a gente. Sí. Pues fijaos, hay una federación Sikh que ayer emitió un comunicado que decía: la comunidad Sikh ha condenado de manera inequívoca en los términos más enérgicos a Vikram Digba, no solo por el asesinato de Henry Novak, del que es el único responsable, sino también por las mentiras que ha dicho. Tomó la decisión equivocada, debería haber sido declarado culpable y ahora debe cumplir su larga sentencia de prisión. Lo han condenado a perpetua. Esto es lo que hay que oír de las comunidades que se pueden ver en el disparadero por el hecho de que uno ha cometido un crimen y además saca el espantajo del racismo, etcétera. No, eres un indeseable, eres un criminal y te tienes que poner en la cárcel. En España y en el resto de Occidente muchas veces sucede lo contrario. Encima te dicen: ¿qué le habréis hecho para que saque la daga y apuñale al chaval? Bueno, pues vamos a otras comunidades que no se han pronunciado tan claramente. Por ejemplo, la comunidad policial británica. O sea, los policías que asistieron a eso deben ir a la puñetera calle. Pero todos sus mandos deben ir a la puñetera calle. Y todos los responsables políticos que han instaurado dentro de la policía británica una política de miedo que obliga a los policías a autocensurarse y a tratar de evitar cualquier comportamiento que la izquierda progre pueda calificar de racismo, todos ellos a la calle. Y deberían, en un mundo ideal, responder todos con su patrimonio
de las indemnizaciones a que haya lugar y que pueda cobrar la familia de este chico, ¿no? Y de otros. Pero fijaos además lo obsceno, ¿no? Fue en aquel momento cuando todo Occidente se puso de rodillas con el motivo de la muerte de George Floyd y tal. Y ahora hubo primero silencio, hubo después ocultamiento, porque eso es ocultamiento, es peor aún, es ocultamiento, y ahora es, ojo, señores, con tomar conciencia de la situación y... No, perdón, por cierto, ya digo, mis respetos a la Federación Sikh que dijo eso, y mi repudio más absoluto a la purria periodística que prostituye de esta manera la profesión, la verdad. Son casos de descorazonadores cuando ves esto. Porque además luego sucede lo que sucede. Te dicen, no, Twitter es un nido de locos que no sé cuánto. Si los medios cumpliéramos nuestro cometido, Twitter no hubiera tenido el reventón que tuvo, porque resulta que la gente, con todas las razones del mundo, no se fían de lo que les decimos. Doña Carmen Carbonell. Don Luis, le traigo una última hora. A las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, va a ser la comparecencia en las Cortes de Castilla y León de Carlos Pollán y de Mañueco para hablar del acuerdo de gobierno, de ese pacto entre Partido Popular y Vox del que hablamos nosotros este mismo lunes. Ya avanzábamos que estaba muy bien encaminado ese acuerdo, hasta el punto de que solo quedaban algunos flequitos, y ya finalmente pues se ha cerrado ese pacto en Castilla y León para el próximo gobierno, y a las 12 del mediodía tendremos más datos de cómo Muy sigue. bien. Antes de ir a la opinión de los oyentes, acláreme, es que ha estado en el estudio un señor que dice ser Mario Noya. Usted corrobora que es Mario Noya. He de decirle que hemos tenido un debate en la redacción, incluso ha habido gente que ha llamado a preguntar a ver si se parecía bastante, pero no, algún oyente ha dicho, se parecía bastante. Ayer, ¿qué hiciste? Dije, ¿pero quién es este señor? ¿Por qué está entrando un señor que no conozco en mi casa? La voz la imita espectacularmente. Sí. De hecho, en el chat han empezado a sacar luego parecidos con célebres actores de Hollywood. No. En el caso de Marcos de Quinto, le han buscado un parecido. Pues luego lo voy a colgar también en redes sociales. Boris Karloff. No, es James Cagney. James Cagney, sí, tiene un aire. Y de hecho se han puesto a poner fotografías, y yo ha habido un momento que he dicho, bueno, voy a dedicarme a otras cosas, como por ejemplo el pacto de gobierno de Vox y del PP en Castilla y León, porque la gente también está cosas interesantes. James Cagney es el que hace la película 1, 2, 3 de Coca-Cola. O sea que... De Billy Wilder. ¿verdad? Claro, por eso te digo que todos los caminos conducen a Maravillosa película, por cierto, divertidísima. Si no la han visto, súper recomendable para que vean ustedes algunas hipocresías que se llevaban a cabo en países comunistas, como era el caso de esa Alemania tan histórica. Tenemos a Garci, mira, también ha cambiado. Como Garci. El día menos pensado me pongo a hacer crítica cinematográfica. Ojo, que tengo mucho peligro. Bueno, vamos a hablar de lo que decían nuestros oyentes respecto a la pregunta que lanzábamos esta mañana, que era la siguiente. ¿Cree usted que el Partido Popular Europeo debería romper sus acuerdos con el Partido Socialista Europeo y construir una nueva mayoría con los grupos situados a su derecha? En fin, es una pregunta que algunos decían que podía ser hasta lógico, ¿no? Un poco de cajón. Dábamos 4 opciones. La primera, por supuesto que sí. La segunda, supongo que sí. La tercera, supongo que no. Y la cuarta, por supuesto que no. De momento, con un 92% de los votos va ganando la opción de que por supuesto que sí, lo deben hacer. ¿Con un cuánto? 92%. 92%. Con un 5% de los votos, la segunda opción más votada es la de supongo que sí. Esa opción de la gente que cree que sí, pero que duda. Hay un 1% que dice que supongo que no, y hay un 2% que dice que por supuesto que no. Y entre los que dicen que no... ¿Esto están toda la familia Sánchez? No, pues le va a sorprender. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Edmilson José Gómez, que dice que prefiere que no para que se hundan para siempre. O sea, esto es un poco la misma idea que decíamos de Pedro Sánchez, si era mejor que siguiera adelante y hundiera definitivamente al Partido Socialista, o sacarle cuanto antes de la Moncloa y que, sin embargo, el Partido Socialista perdure. Es una opción que solemos decir aquí muchas veces de que es mejor susto o muerte, ¿no? Pues van por esa línea. Antonia Yalea, en esas publicaciones de YouTube, dice que si no lo hacen ya, quiere decir que son lo mismo que son los socialistas. En Twitter, Isabel de Baviera, Easy von Bayern, que es como se escribe su alias,
Alias en Twitter dice que los partidos que componen el Partido Socialista Europeo son muy diferentes. Una gran parte no está en la Internacional Socialista. Alguno incluso está más a la derecha que el PP español. En su opinión, es el Partido Socialista Europeo el que debiera revisar a sus miembros, pero como están a sobrevivir, pues no lo van a hacer. Sí, si puedo añadir algo, don Luis, porque yo creo que no es que el Partido Popular Europeo se alíe con estos grupos, con Patriots y con otros grupos, el de Meloni y tal, sino si esperamos que pase un poquito de tiempo. Esos partidos, AfD en Alemania o en Francia, lo que está pasando con Marine Le Pen y tal, van a ser los partidos que van a tener más votos que el PP europeo y elegirán al PP europeo para gobernar con ellos. Pero eso es hacia donde estamos yendo, porque fíjate lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Alemania, lo que ha pasado en Italia, y al final será el PP europeo la segunda fuerza y estos acudirán a ellos. Estoy de acuerdo, pero moralmente tendrían que hacerlo inasumible que el Partido Popular Europeo gobierne con el Partido Socialista Europeo en las instituciones europeas. Sí, porque lo están repugnante. Porque en Alemania, pero lo que está produciéndose en Europa, a nivel europeo, es lo que se está produciendo en Alemania. Y en Alemania yo creo que el propio Partido Popular alemán se está dando cuenta de su debacle, que viene precisamente por estar junto con el Partido Socialista. Luego lo que tendrían que hacer lo van a hacer simultáneamente, tendrían que hacerlo simultáneamente a nivel local y europeo. Un último comentario del chat de YouTube, si me permite, es de Jorari71, que dice que ha votado, por supuesto que no, porque el PSOE Azul es un partido de ultraizquierda, defiende ideas de ultraizquierda. Creo que ya está bien de engañar con que el PSOE Azul es conservador. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Mario Noya. Gracias, don Marcos de Quinto. Y ponemos las que usted tiene. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de control y tiranía. Buenos días, don Paco. Gracias. Saludos a todos. Antes de ayer se celebró en el Parlamento una mesa redonda sobre la libertad de expresión. Como saben todos los escuchantes de este programa, Mañanas en Libertad, en Radio Libertad y en El Toro Televisión. Ayer mismo lo comentó nuestro director y amigo, don Luis del Pino, que estuvo presente en esa mesa con don Javier Esparza, entre otros. Un servidor tiene experiencias muy tristes y dolorosas por ejercer y defender la libertad de expresión, esencia de la democracia. Curiosamente, los palos siempre me han venido de la ultraizquierda, es decir, siempre del PSOE. Este partido me produce repugnancia después de haber vivido su tiranía hacia el pueblo privándolo de libertad, porque sin conocimiento no se puede escoger, no hay libertad. Y como decía ayer aquí mismo don Javier Berenguer, los juicios sin argumentos impulsan odios sin motivos. Les cuento brevemente dos casos que he vivido entre muchos. Uno fue en Málaga, en una Andalucía y una España dominada por el Partido Socialista. Llegué tarde, como periodista, a una manifestación frente a la sede del PSOE. Solo caminaban ya por aquellas calles dos señoras. Les estaba entrevistando y le estaba grabando, y la Policía Nacional estaba por allí, siendo el subdelegado del gobierno entonces un sociata. Pues los policías interrumpieron mi trabajo y de malos modos y con amenazas me pidieron todos los carnés. Otra vez, esto es otro caso, estaba yo trabajando para la revista Sin Prisas y me encontraba en el ayuntamiento de Cártama. Y el entonces alcalde del PSOE, José Garrido Mancera, ordenó a la policía local que me echara del ayuntamiento. Entonces, por indicación del presidente de la FAPE, que lo llamé, puse inmediatamente una denuncia en la Guardia Civil. Y cuando al tiempo me comunicaron mi comparecencia, ¡oh, qué curioso! La denuncia había prescrito un día antes. ¿Control? Nada de eso. El PSOE solo cree y solo entiende su tiranía. Y a eso le llaman democracia. El socialismo lo prostituye todo, hasta los nombres.
Cuando escucho de un mando socialista la palabra democracia, ¿saben dónde voy? Pues a vomitar donde sea, porque me producen arcadas. Así es. Mañana más y mejor. Punto final.